Por cierto, cuando se cumplió un aniversario del llamado Culiacanazo, 2 compañeros estaban ahí en la entrada y por fortuna no les pasó nada. Fue triste verlos en los videos, en las cámaras, de cómo prácticamente corrieron para salvar su vida, ¿no? Yo lo que creo es que en Sinaloa el periodista ha aprendido a sobrellevar el miedo. Días después de los tiros, pues solo en lo del compañero Sergio, que todavía no aparece, el 19 de octubre, y que todavía lo estamos esperando, la familia lo sufre mucho, nosotros como compañeros también, y tenemos mucha fe en que va a regresar, ¿no? Y es lo mismo, pues. Todos los seres humanos por naturaleza desean conocer. Nosotros traemos un podcast que es un espacio donde vamos a traer a diversas personalidades. El día de hoy estoy con un increíble periodista que ha tenido una larga trayectoria. Gustavo Lizárraga, ¿nos haces el favor y los honores de presentarte? Muy buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Gustavo Lizárraga Reyes, tengo 26 años trabajando aquí en Periódico El Debate, aunque yo me gradué de licenciado en Derecho. Un par de años antes de terminar de la carrera tuve la oportunidad de llegar a la redacción de aquí de Periódico El Debate, y la verdad me cambió la vida, ¿no? O sea, mi mente era ser abogado, pero hubo algo en la redacción, ver a los periodistas buscando la nota, haciéndolo un poco como de investigadores, eso te atrapa, y me atrapó, y no me arrepiento, ¿no? Aunque haya estudiado lo que haya estudiado, ¿no? He pasado por distintas etapas, he estado en distintos puestos, y tan así que ahorita me encuentro trabajando ya voy para 3 años en digital, pero yo siento que mi formación, lo fuerte de lo que me he trabajado y especializado un poco, ha sido un poco en temas de nota roja, ¿no? Y de seguridad, que fue algo que te cambia la vida, pues. Primero inicias como un poco como joven, tratándose de tragar el mundo, impresionado por todo lo que pasa, el ir detrás de una ambulancia, estar en una escena, ¿no? Te jala mucho el tema de emoción. Ya luego pasas por otra etapa donde te cae el 20, que cubres muchas tragedias, mucha gente que pierde la vida o que la pasa muy mal, ¿no? Y te asienta un poco, pues maduras como en este proceso de aprendizaje, también yo inicié muy joven, pero te asienta y te hace ver esa realidad que es muy cruel a veces, y te hace quedarte un poquito con las historias, de esa gente que o te toca entrevistar o te toca ver una situación muy trágica. A mí me ha tocado ver de todo. Hubiera preferido no ver ciertas cosas, pero ya me tocó ver. Tengo que vivir con eso y tengo que aceptar que es lo que nos tocó, ¿no? Yo siempre he dicho que las escuelas de cualquier tipo te preparan para el deber ser, pero la calle te enseña otras cosas, ¿no? Hay muchas situaciones que no vienen con manuales, y los manuales se van escribiendo a golpes, a como te está enseñando la vida, ¿no? Entonces, no soy especial. Yo creo que así como yo, muchos periodistas en todo México, en particular aquí en Sinaloa y en Culiacán, donde se han dado temas de mucha violencia, yo creo que así nos hemos hecho, pues. Todos traemos orígenes distintos de cómo nos formamos, de cómo terminamos aquí, pero nos hemos construido así, con un aprendizaje que traes de las escuelas, de lo que hayas estudiado, o si quieres sin escuela, pues porque hay muchos que son empíricos y que se hicieron así, ¿no?
y lo que has aprendido acá, pero lo que te ha mostrado la realidad, que es a veces muy dura, ¿no? Y muy difícil. Y bueno, uno tiene que madurar con eso y aprender a vivir con eso, ¿no? Sí, de hecho, he visto algunas transmisiones de las que has realizado. Estuviste en los culiacanazos en la calle, aquí en la ciudad. ¿Puedes platicarnos un poco de cómo fue tu experiencia? Sí, sabes que yo en ese momento estaba como editor, prácticamente no salía, ahorita casi no salgo, después de haber estado trabajando muchos años en la calle. Pero ese día, creo que, si no mal recuerdo, regresaba de comer y empecé a escuchar tantas alertas en el teléfono, ¿no? Luego uno sabe detectar cuando hay algo es atípico, y lo que pasó ese día fue atípico, y cuando menos pensé estaba arriba en el edificio y bajé en un abrir y cerrar de ojos, y un compañero estaba con su cámara. Le dije, vámonos. Agarré el carro, nos fuimos, y ya cuando llegamos ahí, bajamos el puente ahí a la altura de Forum, ya no se pudo pasar. Dejamos el carro y empezamos a transmitir, ¿no? Entre Leonel y yo, y fue el inicio de algo que no nos imaginábamos. Yo creo que nadie se imaginaba, ¿no? Algunas gentes pensaban que era una balacera y al rato se iba a calmar. Era algo que nunca se había presentado en Culiacán, por lo menos en tanto tiempo tan prolongado, ¿no? Y cuando empezamos a tomar y ver a los policías desesperados, armándose, gente correr, madres con sus hijos corriendo, alejándose de las balas entre los carros, otros tirados, cubriéndose, fue algo muy impresionante. Y a la par, porque uno es periodista, pero también es padre de familia, tiene hermanos, tiene esto, ¿no? Y llamando, y que en ese momento me habló mi esposa que iba para cierto lado. Le dije, no vayas para allá. Pues entonces, eso que no se ve, que está detrás del telón, por ejemplo, de la noticia, que es que hay un ser humano detrás y que también tiene sus problemas, sus situaciones en casa, y que hay que atender a la par, ¿no? Empezamos a cubrir, y en la medida que se fue cubriendo, de ahí nos fuimos casi trotando hacia Fiscalía, porque ahí era como el epicentro en ese momento, porque había mucha desinformación y no sabía muchas cosas. Nos dimos cuenta como de la magnitud. Pasaron los minutos, llegamos a Fiscalía y estaba prácticamente sitiado. En aquel momento se decía que las personas iban hacia Fiscalía porque ahí se encontraba el personaje por el que querían liberar, y pues estaba lleno de policías, todavía muchos carros de gente despistada que no sabía qué hacer, hacia dónde ir, no sabía de lo que estaba pasando, y pasaban en medio de los balazos, ¿no? Y pasaban en medio de los grupos que ahí estaban, ¿no? Fue ese día que uno entendió que pueden pasar cosas de ese tipo, como un culiacanazo donde con total libertad los grupos pueden andar en la calle y hacer algo como lo que hicieron, ¿no? Y en la medida, te digo, que fue trascendiendo, y te diste cuenta de que Culiacán se estaba incendiando, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se hace? ¿Eso cómo se cubre? En una escuela de periodismo, o la escuela que sea, ¿cómo te dicen cómo tienes que cubrir? ¿Cómo tienes que hacer? Pues, entonces, volviendo a lo mismo, te explican del deber ser de las cosas, pero la calle tiene otras reglas y tiene otras circunstancias con las cuales a veces no estás preparado, ¿no? Tanto como que ocupan de ti cierto conocimiento que ahí lo aprendes, tanto volviendo lo mismo. Y el ser humano, el periodista que está detrás, cómo se prepara mentalmente para guardar la calma, tener la tranquilidad y enfrentar una situación de ese tipo, pues. Entonces,
uno va aprendiendo así, a codazos, a cómo se va presentando la situación, ¿no? Y bueno, ya después, pues, nos dimos cuenta de lo dantesco que era, ¿no? Realmente, literal, el Culiacán se paralizó, y se paralizó por muchas horas. De repente había vacíos, se calmaban los grupos, se concentraron en otro lado, ya trascendió la información de que Ovidio lo tenían en otro lado. Entonces fue un día muy complejo que nos deja un aprendizaje, pues, y yo creo que esa es la clave. Tratar de aprender, en policíaca es tratar de aprender rápido a cómo se estén presentando las situaciones, porque si crees que lo sabes todo, ese puede ser tu principal error. Y a veces en policíaca cometer un error no es la misma que cometer un error en otro tipo de excepciones. No, pues te llega una carta aclaratoria, te llega, no sé, una demanda, ¿no? Acá en nota roja, pues las consecuencias pueden ser más delicadas, pues. Entonces, pues hay que aprender, no hay que ser muy humildes, no hay que ser soberbios. No, es que yo ya tengo tanta experiencia, tengo tantos años. Para ese entonces a mí ya me habían tocado estar en enfrentamientos, en situaciones delicadas, ¿no? Pero yo creo que es como lo que estoy entendiendo ahorita en digital. En digital todo avanza muy rápido. Y aquí lo que tienes que aprender es que tienes que desaprender rápido para que entre conocimiento nuevo. Creer que lo sabes todo y montarte en una soberbia que no te sirve de nada, pues puede ser fatal y un error, ¿no? Sí, no conviene. Ajá. Y con esto de la inmediatez, ahora que mencionas lo como editor web, la información corre a una velocidad increíble. O sea, ya no es lo mismo de antes, de que, por ejemplo, se hacía la nota, mañana salía en el impreso. Ahora es de inmediatez. ¿Cómo le haces para lidiar con la inmediatez y hacer un periodismo de buena calidad? Yo creo que la clave está en aprender a trabajar bajo presión, porque entender que el prestigio es lo más fuerte que pueda tener una marca, ¿no? Uh-huh. Y más allá de la inmediatez, de que te puedan ganar la información, antes que eso está la marca, y vuelvo al tema de la presión. Y tienes que aguantar la presión a veces que ejercen otros medios, otras competencias. Mis respetos para todos los medios y otras competencias, de que, no, ya lo publicó, ya lo sacaron, ya esto, y tú no. Sí, pero nosotros tenemos que corroborar. Mi fuente no puede ser otro medio de comunicación. Entonces, cada medio tiene sus formas de corroborar sus cosas. Es mi forma de pensar, ¿no? De que a veces es mejor perder que ganar algo que es un error. Entonces, y ahí está el tema del prestigio, pues en la medida que tú cometes más errores, tu prestigio de tu marca puede ir cayendo, ¿no? De que la percepción de la gente diga, no, es que X marca se equivoca, ¿no? Entonces, a veces es mejor sacar en el momento justo, pero que esté corroborado, ¿no? Y en materia de seguridad a veces es muy difícil, porque hay fuentes que no quieren hablar, hay fuentes que quieren minimizar, hay fuentes que no quieren que se enteren de las cosas. Entonces es muy difícil conseguir fuentes confiables, pero pues es parte del trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Que lo que nos toca. Tratar de hacerlo sí rápido, pero sobre todo que el criterio, que la premisa sea, que tiene que estar corroborado, ¿no? Sí, como dicen, quien sabe de sus límites conoce sus alcances. Sí, así es. Es una cuestión muy compleja, muy ambigua. La cuestión de la inmediatez y de cómo ha ido surgiendo, pues es increíble con las nuevas tecnologías. ¿Tú cómo ves el cambio que ha tenido el papel y cómo ves el futuro del periódico al cambio o la transición digital? Sí, son tiempos distintos, son canales distintos, son
tipos de consumidores de contenido, se les llama hoy, o lectores, son distintos. Entonces, yo creo que uno tiene que trabajar en distintos tiempos y en distintos canales, pues saber que yo le doy un ejemplo a jóvenes que van iniciando, ¿no? Mi forma de explicar, ¿no? La información es como una masa, el contenido es una masa, ¿no? Ahora tú esa masa, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿cómo la modificas? Entonces, ese contenido tú lo adaptas, cómo se tiene que explicar la noticia o ese contenido a través de TikTok. Entonces, entender el lenguaje de TikTok, entender el usuario de TikTok y muéstraselo y lo transformas en base a ese canal, ¿no? Pero quizás en Facebook es distinto y tienes que adaptar esa misma masa a Facebook, y lo mismo tienes que hacer con Twitter, y lo mismo tienes que hacer a través de canales como de Telegram, de WhatsApp. Entonces, entender que cada público consume distinto, y en papel es igual, ¿no? ¿Cómo consume las personas de papel, los impresos? ¿Cómo lo consumen? Bueno, tienes que entender a tu público para saber cómo modificas el mensaje para que lo entiendan, y sobre todo que lo capten, que lo comprendan y les sea útil, porque yo siempre digo que siempre tiene que prevalecer el sentido de utilidad del medio, ¿no? Que lo que tú haces le sea útil a las personas, pues. Exacto. Y, por ejemplo, en esta ola que estamos viviendo en este momento, esta ola de violencia, donde pues creo que los periodistas tienen aún más complicado hacer periodismo, y más los que son locales de calle. ¿Qué mensaje les mandarías a estas personas? Sí, bueno, de mi humilde punto de vista y de alguien que ya tiene un par de años que no está en las calles, pero soy ciudadano y como te digo, soy editor digital en web, pero yo me siento un policíaco. Mi naturaleza es como policíaco, de reportero policíaco, ¿no? Yo creo que la clave está en saber escuchar la calle. Si hay alguien que tiene el termómetro de lo que está pasando en esta ciudad y en el estado, son los periodistas de calle, que todos los días están ahí conviviendo con el policía, en una escena de un crimen, ahora en una escena donde puede haber un atentado, porque ahora se habla de explosivos y todo eso. Entender a la calle, saberla escuchar, saberla cómo los personajes y los acontecimientos se van desenvolviendo, saberla escuchar y escucharnos entre nosotros, porque a la par de que hay una situación de conflicto en nuestra ciudad, hay un marcado cambio generacional también. Ahora vemos redacciones que hay jóvenes veinteñeros, así como yo inicié en un primer momento aquí en el periódico, en el debate. Ahorita también hay jóvenes que tienen 20 años y esta situación de conflicto es lo primero que les toca cubrir, ¿no? Entonces, lo ven distinto, lo están padeciendo distinto, pero hay otros periodistas que ya les tocó la anterior situación del Culiacanazo, ¿no? Y hay periodistas que les ha tocado de los conflictos que ha habido desde inicios del 2000, ¿no? O antes del 2000. Entonces han visto toda esta evolución. Entonces yo creo que por el bien de todos nosotros, los que descubrimos desde todos los ángulos, desde el que descubre en la calle, desde el que edita, desde el directivo, desde que está en digital, web, subiendo el contenido y no tiene esa sensación que se da en la calle. Yo creo que tenemos que hablar entre nosotros, escucharnos, que no nos gane la soberbia a los que tenemos algunos años, y dejemos de escuchar a los que tienen un poco años, ¿no? Porque ven distinta la situación. Entonces hay que escucharlos, y ellos que nos escuchen a nosotros y que escuchemos a los que llevan 5 años,
porque son formas de pensamiento distinto y eso nos va a hacer aprender y a mejorar y quizás nosotros teníamos un concepto de algo que se ve de una forma, pero las nuevas generaciones pueden verlo distinto y tenemos que pensar que podemos estar equivocados y que nosotros quizás hemos vivido por años en una percepción errónea de cómo se cubre o cómo se ve la violencia en Culiacán o en Sinaloa y que quizás tiene que ser diferente, pues. Entonces, no es que deba ser, pero te tienes que dar la oportunidad de escuchar. Es escucharnos y entender que somos seres humanos y que nos podemos equivocar y que quizás nos hemos equivocado. Sí, sí. Si no aceptamos que nos hemos equivocado en muchas formas, difícilmente vamos a cambiar. Entonces, yo creo que es escucharnos, escuchar la calle, escucharnos entre nosotros, aprender, apoyarnos y tratar de que esta situación difícil cubrirla de la mejor manera, ¿no? Sí, de hecho me recuerdas un poco lo que dice Fernando Sabater, que habla sobre las personas que no aceptan muchos errores y dicen, o estas personas no se equivocan nunca o no han querido darse cuenta de que están equivocados. Entonces hay que tener cierta humildad al momento de reconocer eso. Sí, yo creo que esa es la clave, es tener humildad, ¿no? Tener humildad de que somos seres humanos, de que nos podemos equivocar y que necesitamos aprender. Si no, ¿cuál es el consejo que le puede dar uno a nuestros hijos? Pues no, tienen que ser humildes y tienen que saber escuchar. Los jóvenes tienen que escuchar, ¿no? No sé si sueno como a viejito y a mis padres y todo eso, pero no me importa, está bien, o sea, no me importa, pues yo creo que el grave error es crearse toda una película y un escenario de una realidad que quizás puede ser diferente, ¿no? Hey. Gustavo, recientemente aquí en esta casa editorial recibió un fuerte atentado. Se habla sobre una balacera que hubo en este lugar. ¿Cómo te has sentido con esa situación? ¿Cómo afrontar y cómo hacer periodismo con esa situación? Yo creo que fue una situación muy difícil. Ese día fue el jueves 17. Por cierto, cuando se cumplió un aniversario del llamado Culiacanazo. Y entender que ese día hubo varios acontecimientos en la ciudad y que prácticamente terminó con los balazos al periódico. 2 compañeros estaban ahí en entrada y por fortuna no les pasó nada. Fue triste verlos en los videos, en las cámaras, de cómo prácticamente corrieron para salvar su vida, ¿no? Aplicando su instinto de sobrevivencia, ¿no? Es difícil y más difícil para ellos que lo vivieron, pues. Yo creo que hay que tomar las cosas en frío, con calma. Preguntaban por ahí unos compañeros, ¿y cómo lo vamos a cubrir esto? Yo creo que hay que cubrirlo como si no nos hubiera pasado a nosotros y le hubiera pasado a cualquier otro medio y hay que darle la importancia de vida, ¿no? Yo creo que tenemos que digerir el miedo. El miedo no nos tiene que paralizar, tampoco que minimizar, darle el valor justo. Es como la vida misma, ¿no? Uno tiene que aprender a darle el valor justo a las cosas, porque si lo dimensionas, pues tu vida se vuelve un caos. Si lo minimizas, vas a cometer errores. Entonces, darle el valor justo, entender que eso, a lo que entendemos nosotros, formaba parte de algo, la ciudad estaba en caos en ese momento, había bloqueos, había disparos, había presencia de grupos armados y prácticamente eso fue lo último que pasó, ¿no? Entonces, es digerir el miedo y seguir adelante, ¿no? Yo recuerdo, ¿cómo se llamaba
Había una periodista que me tocó escucharla en una charla en Jalisco hace unos años, y le tocó estar en el medio de comunicación de Colombia en la época de Pablo Escobar, ¿no? Y más allá de de la charla que dio, yo me quedé hasta el final y le hice una pregunta: ¿qué se hace para seguir trabajando esto que mismo que me ha hecho y que el miedo no te tumbe, ¿no? Y yo recuerdo que me dijo: mira, porque ellos sufrieron bombazos, era caótico en el Colombia de Pablo Escobar, ¿no? Dice, tenemos que dar 2 pasos atrás, respirar profundo y seguir adelante, pues. Entonces, cada quien entiende las cosas, las palabras a su manera y las adapta, ¿no? Yo entendí que hay que estar tranquilos, hay que dar 2 pasos atrás para ver las cosas con perspectiva, no desde el lado de que tú formas parte de lo que sucedió, sino verte desde afuera y entender lo que está pasando y seguir adelante, ¿no? Por ahí se dice que hay mucha valentía de repente en la gente que trabaja en medios de comunicación, en Sinaloa, en Culiacán. Yo creo que no sé si la palabra sea correcta, me puedo equivocar seguramente. No sé si sea valentía. Yo lo que creo es que en Sinaloa el periodista ha aprendido a sobrellevar el miedo. Trabaja con miedo, lo decía Javier Valdés de su forma muy peculiar de hablar, ¿no? De que, pero es miedo, pero se aprende a sobrellevarlo, pues. Entonces no sé si sea valentía eso, pero qué bueno que se tenga miedo, porque eso nos hace mantenernos alertas a lo que está pasando, no confiarnos, no bajar la guardia, porque cuando uno se confía puede haber error, ¿no? 2 días después de los tiros, pues solo en lo del compañero Sergio, que todavía no aparece, el 19 de octubre, y que todavía la familia lo estamos esperando, la familia lo sufre mucho, nosotros como compañeros también, y tenemos mucha fe en que va a regresar, ¿no? Y es lo mismo, pues. Eso, yo creo que los balazos nos cimbraron, y lo de Sergio nos tumbó. Nos tumbó a las personas que están detrás de la marca y de los que trabajamos en medios de comunicación. A nosotros nos pegó muy feo, y siento que a los medios de los compañeros también lo sintieron como un agravio al medio, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos fe de que Sergio esté con bien y que vaya a regresar, y nosotros pues igual respirar todavía más profundo y seguir adelante con la ausencia, ¿no? Esperemos que así sea. Ajá. Ya por último, Gustavo, la última pregunta que quiero hacerte es: ¿qué mensaje le darías a aquellas personas que quieren adentrarse en el periodismo policíaco? Yo creo que deben analizar bien, antes el periodista policíaco aprende a que si va a dar un paso, tiene que ver qué hay en ese sitio donde va a dar el paso, ¿no? Entonces, aquellos que quieran trabajar de periodista de nota roja, que escuchen, que vean lo que se vive en una redacción, en el ambiente alrededor de la nota roja, que sepan a lo que se van a enfrentar, no para que se desistan, sino para que, si realmente estén convencidos si es lo que quieren, pues. No es fácil, lo que sí, yo voy a hablar de lo que pasó conmigo. Yo siento que me hizo madurar muy rápido, porque a final de cuentas era un joven que quería tragarse el mundo, pero te hace ver la vida distinto. De repente ahora va a sonar bobo, pues, pero
me aferro a las pequeñas cosas, a esas cosas simples que la vida nos pone, porque es tan duro a veces la nota roja que tienes que tener un apego a algo tan sencillo que te traiga y que no se pierda, que te traiga a esa naturaleza humana que uno no debe de perder, pues, que a veces, como te digo, es tan difícil y dura la realidad, que es como el médico, que el médico dice, no, es que el médico ya no siente esto. No es cierto que no sienta, pues. Yo tengo un gran mensaje que me dio mi hermana, que es médico, y un día me dice, y entendí. Lo que pasa, Gustavo, que si yo me quiebro y me pongo tan triste porque un paciente la está pasando mal o murió, hay 10 que me necesitan serena y tranquila para sacarlos adelante, porque así es esto, pues. No es que no sientan, es que la vida es tan rápida y a veces que te manda tantas cosas a la vez que no te da capacidad de reaccionar, que te ocupa despierto y que ocupa lo mejor de ti, lo que puedas dar, porque hay otras familias que le están llorando a otros enfermos. Entonces, igual nosotros, uno no se debe de quebrar sin perder la humanidad, claro, porque quizás hay personas que ocupan lo mejor de ti como periodista, a pesar del contexto adverso que a veces se presenta, a pesar de las dificultades que a veces es ejercer el trabajo periodístico en una ciudad como Culiacán y como Sinaloa, porque la sociedad de alguna otra forma te necesita que haya periodistas que hagan bien su trabajo y narren bien las historias de lo que está pasando acá, porque a veces es muy difícil, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Gustavo. Yo creo que fue una charla muy retroalimentadora. Sin duda, yo creo que los periodistas, hasta en cierta medida, el policíaco salva vidas cuando anuncia que algo está pasando en cierta zona y es una zona de peligro y mucha gente va para ese lugar, escucha y se aleja de esos lugares. Sabes que me acordé del mismo Culiacanazo, porque yo creo que no nomás a nosotros, a todos nos tocó informar que lo que estaba pasando, ¿no? La nota dura, ¿no? Heridos, muertos, la captura y luego liberación. Eso es la parte dura de eso, ¿no? Pero también la parte social y útil de lo que hablamos ahorita, de decir, ¿sabes qué? No se acerquen por aquí, enciérrense. Es una situación de peligro. Yo me acuerdo que cuando estábamos transmitiendo, Leonel y yo, era eso el mensaje, o sea, tengan cuidado, no salgan, enciérrense en sus casas y hay que estar atento a lo que se está informando, pues esa es parte del trabajo de un medio de comunicación y lo intentamos hacer ese día, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto es Café con Max. Estaremos trayendo distintos invitados. Soy Gustavo Lizárraga. Nos hizo muy amena esta plática y muchísimas gracias. ¿Algo que quisieras decir al público? No. Muchas gracias y espero que tratar de seguir ayudando, contribuyendo a lo que se esté presentando. No nosotros, no yo, o sea, nosotros como medio y nosotros los medios de comunicación, y también que si nos equivocamos nos lo hagan saber y que nos entiendan y que todo siempre tiene que ser para mejorar y evolucionar, ¿no? Es el mensaje que siempre tenemos que dar, yo creo, ¿no? Desde la humildad. Muchísimas gracias. Gracias. Los invitamos a suscribirse, sigan la página para más contenido y también síganos en nuestras redes sociales. Ya lo saben, soy Max Castillo. Saludos.